tengo la máquina que... Muy buenas, gracias a todo el mundo por venir. Es un gran esfuerzo un domingo por la mañana. Estamos aquí pues para presentar el nuevo libro de, bueno, su primer libro. Ópera prima. Exacto, Efecto Himalodón, de Carlos Rey. Así que muchas gracias a ti por haber estado durante tanto tiempo construyéndolo, terminando de puntualizarlo para que al fin llegue este gran día y lo podamos tener aquí, visualmente. Un poco más es una obra póstuma, tú. Así que un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para Carlos Rey, nuestra estrella. Bueno, yo quiero daros las gracias a todas y a todos por venir y bueno, quiero dedicar la presentación a mis 4 hijos que no han podido venir por motivos que ya conocéis todos. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? De nuevo, muchas gracias por venir. Para empezar, pues bueno, quería un poquito... Estamos aquí para presentar un libro, obviamente, una historia que realmente tiene mucha profundidad, una historia muy personal y a la vez una historia muy complementaria, ¿no? En el cual, si te parece bien, yo empezaría por leer un pequeño fragmento, un pequeño capítulo, en el cual nos introducirá un poquito en este mundo, en esta historia, en qué es lo que pasa, ¿no? Efecto Himalodón realmente tiene un trasfondo, para definirlo realmente, como habíamos estado hablando, ¿cómo definirías la novela? ¿Cómo la situarías? Pues a ver, Efecto Himalodón lo que refleja básicamente es cómo lo que vives, y además lo pone en el libro, cómo lo que vives en la infancia tiene su eco en la vida adulta. Cómo lo que nos pasa, cómo nos educan, todas las vivencias que tenemos de pequeños conforman los adultos que seremos en un futuro. No en vano, la infancia es el patio de juegos donde jugaremos toda la vida, se suele decir. Básicamente yo diría que se puede definir así. Sí, porque como la frase dice, ¿no? Lo que sucede en la infancia tiene su eco en la vida adulta, ¿no? Es como la introducción y realmente es una frase muy profunda que a pesar de que salga al principio, la vamos a estar arrastrando a lo largo de la historia que de forma indirecta irá dando forma y guiando a este protagonista y a este personaje, ¿no? Llamado Leto. Leto, exacto. Entonces, vamos a leer un pequeño fragmento que creo que es bastante importante porque es lo que detona un poquito toda esta historia. A ver que tengo aquí apuntada la chuletita. Aquí estamos. Realmente iniciamos en el capítulo 2, así que realmente es un pequeño fragmento, que dice así. Los rayos del sol del nuevo día lamieron mi cara como si fuera una lengua de fuego, logrando que me despertara. Abrí los ojos, me incorporé, no sin dificultades, y vi las latas vacías esparcidas por el suelo. No sabría decir si me sentía más enfermo por la resaca o por aquel instrumento de tortura medieval que era nuestro sofá. Miré el móvil, eran las 12 del mediodía. Me resultaba muy extraño que ni Enid ni Claude se hubieran levantado todavía. Por si acaso, y para evitar discusiones, me apresuré a tirar los envases de cerveza a la basura, poniéndolos al fondo de todo con tal de camuflarlos. Tras lavarme las manos, decidí ir a la habitación para despertarlos. Fui primero a la del niño, no estaba. Imaginé que estarían en nuestra habitación, así que allá que me fui. Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que tampoco había nadie. Este pequeño fragmento, que realmente puede ser bastante ligerito, nos habla de bastantes puntos con el que me gustaría un poquito empezar, ¿no? El tema, porque realmente resume un poco de lo que va esta historia. A primera vista, ¿no? Diríamos que es una pérdida. Nuestro personaje Leto de repente ha perdido a su mujer, a Enid, y a Claude, se ha levantado, y entonces pues es como llamaríamos
como llamaríamos, como diríamos, es el primer punto de giro que realmente hace que esta historia se inicie. Es la espoleta que hace que explote todo. Exacto. Es, digamos, la excusa para empezar la historia. Es decir, es un padre que se levanta un día, y esto no es ningún spoiler porque lo pone en la sinopsis, se levanta un día y ve que su mujer y su hija han desaparecido. Y ahí es donde el personaje inicia pues, su periplo para buscarlo. Y de eso va toda la novela. Muy bien. Realmente profundicemos un poquito más. Venga, va. Porque realmente sí. Te recojo el guante. Realmente me gustaría que explicaras un poquito, porque no es una simple historia de una búsqueda de unos familiares, ¿no?, que han desaparecido, sino que hay un poquito más detrás de todo esto. Sí. A ver, realmente, claro, es complicado hablar de esto sin entrar en el terreno de spoilers, ¿no? Pero podemos decir así por encima que es una búsqueda de su familia, pero también es una búsqueda de sí mismo. Es decir, es un viaje al interior de sus recuerdos, al interior de su alma, al interior de cómo, digamos, de su propia sangre. Es decir, es un viaje introspectivo en toda regla, ¿no? Es decir, como alguien, cosas que igual no las tienes en la memoria de manera accesible, pero están ahí en algún recoveco. Esto hace que salte. Pero como es un viaje, es un proceso. Digamos que es como el viaje del héroe, pero un poco al revés. Bueno, no, realmente parece el simple viaje del héroe que va en búsqueda de su aventura, ¿no?, de su objetivo, pero realmente es una doble arma, porque no solamente es ese objetivo, sino que también va a buscarse a sí mismo. Sí mismo, exacto, correcto. O sea, que realmente es una historia, una doble historia, sí, con una doble evolución. Exacto. ¿No? Sí, Muy sí. bien. Aparte, en este fragmento que hemos leído, hay otro punto que también me gustaría resaltar, porque en este fragmento Carlos, en esta historia, en su forma de escribir, no solamente narra una historia, también te va dejando caer cosas, ¿no? Todo lo que escribe, toda frase que él añade, no la añade porque sí, no solamente Leto se ha levantado y ya está, ¿no? Ya en este pequeño fragmento ya nos ha informado un poquito de cómo es ese personaje. Leto es un buen padre, ¿no? Está preocupado por su familia, pero a la vez ya nos va diciendo de que, bueno, ha pasado una noche dura bebiendo cervezas, y hay un pequeño conflicto con la mujer que las tiene que esconder, ¿no? Realmente no está todo ahí al azar, sino que toda la información que Carlos nos va indicando con el personaje de Leto tiene un porqué. Exacto, es decir, si algo tiene la novela, y me trepané el cráneo para hacerlo, porque la verdad es que fue muy complicado, es que absolutamente todo lo que hay en esta novela tiene un sentido. No hay nada de relleno. O sea, desde los nombres de todos los personajes, hasta todo lo que sucede, todo lo que ve el protagonista, absolutamente todo tiene un sentido, tiene un propósito. Y lo bueno es que esto produce que el lector tenga ganas de releer la novela. Porque siempre que la lees te encuentras con algo diferente, porque en una primera leída pues pasan tantas cosas, porque y algo que no es que no lo diga yo, sino la gente que se lo ha leído, es que es una novela que engancha, porque siempre están pasando cosas, siempre. Y te mantiene en vilo cada capítulo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y todo esto que sucede, y todo, ya os repito, todo lo que ve el protagonista, hasta el nombre, todo, las localizaciones y tal, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Incluso hasta las comparaciones, que a mí me parece muy duro y muy logrado, incluso las comparaciones que va metiendo entre medio en cada punto, ¿no?, tienen que ver con esa situación y con la historia del personaje. O sea, que realmente es un logro que es muy difícil de cumplir como escritor. Porque muchas veces nos pasa de que queremos poner alguna comparación, ¿no?, y buscamos por algún ejemplo que nosotros tengamos en mente, pero él consigue que incluso las comparaciones tengan que ver con ese punto de la historia en el que se encuentra el personaje. Sí, además recuerdo que claro, es que yo esto lo escribí hace 4 años. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas y por H y por B y por Z pues no he podido publicarlo hasta ahora.
Y sí recuerdo pasarlo muy mal, intentando que las metáforas fueran las acertadas, fuera la mejor comparación, como dice David, posible, que no cayeran tópicos y que sobre todo, porque es algo que no me gusta ni en libros, ni en series, ni en películas, son los agujeros de guión. Creo que no hay ninguno, que puede ser, ¿eh? Pero creo y espero que no haya ninguno, porque es que esto es una cosa, yo le tengo mucho hate al tema de los agujeros de guión. Pero bueno. Entonces, es esto, sudé sangre con esta novela, os lo digo en serio, lo pasé muy mal. Ya no es solo porque en esta novela se explican cosas que me sucedieron a mí, evidentemente de manera exagerada, y hay otras que me las he inventado y tal, pero lo pasé muy mal. Y por otra parte, quienes ya tenemos una edad, ya estamos en la cuarentena y tal, es un bonito regreso a los 80, las cosas como son. Porque otra cosita que quería añadir sobre este fragmento es también no solamente hemos hablado de Leto, el protagonista, no solamente el dar forma al protagonista, sino que realmente tenemos a una familia perdida durante toda la historia que intentamos perseguir, intentamos encontrar, pero aún así le ha dado una vida, los ha formado, los ha formalizado como él ha creído. Y lo ha logrado, ¿no? Porque directamente también en ese pequeño fragmento también te habla un poco del conflicto que tiene el personaje con su familia, un poco lo que es, ¿no? Esta historia, una de las cosas que a mí, voy a puntualizar lo que justamente que comentaba al principio, hablábamos del 2022, el 2022, cuando yo empecé, cuando empecé a conocer a Carlos sobre este tema que le gustaba la escritura y tal, yo acababa de sacar mi primera novela, él me ayudó a corregirla, él me ayudó a releerla, a hacer una relectura, y entonces él se enganchó, empezó a coger, y entonces fue a la inversa, ¿no? Entonces pues yo intentaba ayudar y algunas cositas, 2022. Entonces yo lo vi sudar mucho. Estábamos en pandemia todavía. Estábamos en pandemia. Madre mía. Costó muchísimo, le daba forma, cuesta mucho cuando tampoco tienes un hábito de escritura, caes en muchos tópicos, ¿no? En generalizar todos los personajes y tal, y lo vi sufrir muchísimo a la hora de darle forma. Y luego, al ver el resultado, realmente se ve que no solamente le ha dado forma al protagonista, sino también a estas personas que están desaparecidas, que puntualmente se van viendo pues sus características, sus tonos de voz, que no son los mismos que los del protagonista, ¿no? Y eso la verdad que es un gran logro, que se aprecia, ¿no? Que cuando eres un lector, como lector, te introduce en la historia y no te saca. Porque hay muchas veces que estás leyendo una historia y llega a un punto, ¿no? Que dices, bueno, sí, pero esto porque el escritor ha puesto esto, ¿no? En esta novela, en esta historia, la verdad que una de las cosas que tienes es que te inmerges dentro de la historia y aparte Es inmersivo. te estás desde el capítulo 1, al menos uno, a pesar de yo haber estado trabajando con él y sabiendo el final y sabiendo hacia dónde iba, preguntándome hacia dónde va. ¿Cómo va a terminar esto? O sea, es una historia que estás desde el capítulo por capítulo, que pasa una cosa que tú te hace pensar una cosa, luego vuelve a pasar otra que es completamente diferente. Estamos en un mundo real, estamos en un mundo ficticio, estamos en un mundo inmersivo de su mente. ¿Qué está pasando aquí? Y hasta el final no sabes lo que pasa, ¿no? Y es un gran logro que tiene toda esta historia. Sí, al final es... No sé, yo ya te digo, toda la gente que se la ha leído, y perdona la vulgaridad, pero les ha dejado con el culo torcido. O sea. Exacto, sí, tal cual. Realmente yo lo recomiendo de leer, no porque lo típico, no, porque estamos aquí promocionando un libro, recomiendo comprar. No, la verdad que es una historia... Sería muy interesante. No Exacto. lo compréis. No lo compréis, lo he leído, no vale la pena. No, realmente es una historia que aconsejo que se lea, que se viva, porque te hace disfrutar a lo largo de la historia. Es otro punto que ya quería comentar más adelante, pero tú ya lo has comentado y aprovechamos para meterlo. Lo que decías, no te gusta meter relleno. No. En este libro es pura acción. Realmente estás con un personaje que lo está pasando mal y tú lo estás pasando mal con él. Pues tú acompañas al personaje y en el momento que parece que vayas a tener un respiro, ¡repam!, te pega otra puñalada por detrás. O sea que tiene una dinámica la historia que te atrapa y realmente
te hace vivirla, ¿no? Y por eso realmente recomiendo, porque a mí personalmente me gustan. Los libros de 2000 y pico, 3000 hojas, está muy bien, pero acaba habiendo mucho relleno en el cual que te cuesta muchas veces retomarlo, si no puedes poder leerlo constantemente, cuesta tomarlo, y este no. Este al revés, te cuesta soltarlo. O te cuesta encontrar un momento, decir, no, necesito terminar este capítulo o necesito pasar al siguiente, ¿no? Por eso que en ese punto estamos. Oye, lo pasé mal por algo. Exacto. Y se nota. Mucho esfuerzo detrás. Empezamos con un poco de las preguntas de historia, Venga, sobre va, la historia vamos esta. a ver. Sí que es cierto de que hay muchos puntos también. Lo bueno que tiene esta historia es que es un paseo por Barcelona, ¿vale? Una descripción muy gráfica, como decía Carlos anteriormente, si eres de la época te hace un paseo Sí, es retrospectivo. como coger el DeLorean y Exacto. a los 80. Tiene una descripción muy buena. Pero te voy a preguntar, ¿hubo alguna escena que te costara más que otras describirla? Uf, son tantas y hace tanto tiempo. A ver, conforme va avanzando el libro, como va subiendo el tono, a partir de cierto momento, que claro, evidentemente no podemos entrar en terreno spoiler, pero ya va costando más. Y en cierto momento la verdad es como un giro de guión y pasan cosas, y esa parte en concreto, que claro, no puedo decir el qué, pero hay como un corte. Y esa parte en concreto, o sea, me costó mucho meterla. Porque quería meterla, porque quería que se viera la historia en lugar de verla así, verla desde otro punto de vista. Otro punto de vista. Y esa fue la parte que más me costó. Esa la tuve que pelear mucho porque es que no os imagináis lo complicado que es escribir un personaje y darle personalidad y hacerlo verosímil. Es una cosa que yo no he visto cosa más complicada en mi vida, de verdad. O sea, es muy complicado, que no parezca plano. ¿Sabes? Que tenga, bueno, pues que no te esperes cómo va a reaccionar. Es una cosa complicadísima. Y si encima metes más personajes, pues más complicado es. Y ya os digo, a cierto punto de la novela pasa una cosa y se ve la historia desde vista cenital, o sea, desde arriba, y esa es la parte que más me costó. En esa sudé, pero mucho. Y hablando de personajes, porque sí que normalmente para una historia, un personaje tenga mucha profundidad, ¿no? Se le suele dar un claroscuro, ¿vale? Una cosa que tenga muy buena, que enganche al lector, y otra parte que diga, que lo humanice, ¿no? Porque como las personas no somos perfectas, todos tenemos un lado oscuro. En este lado, el claroscuro de Leto, del protagonista, tiene una cosa que me gusta mucho, que es que es tan humano, sí, que incluso la parte oscura muchas veces parece la clara. Sí. ¿No? Sí que, como hemos hablado ya, el problema de la cerveza, sí, por ejemplo, no es ningún spoiler, no estamos hablando de nada, pero sí que el personaje, te apegas mucho a él, ¿no? Creo que me puntualices un poco esto, porque todos en un momento dado, pues dices, estoy hasta los huevos de esta situación, me tomo unas cervezas y venga, a vivir la vida, ¿no? Exacto. Es decir, es una persona pues que tiene, como ya habéis podido intuir, tiene problemas con su familia, y él se refugia en el alcohol, como le pasa a mucha gente que cuando tiene problemas pues se refugia en el alcohol, otros se refugian en los Häagen-Dazs, otros se refugian en las chuches, y cada uno pues te peca de una cosa, ¿no? En este caso este señor pues se refugia en el alcohol, en la cerveza concretamente. Y claro, cuando tú lees lo que le está pasando, pues como que es una cosa que obvias, dices, hostias, que yo qué haría en su situación, pues igual también me tiro de cabeza a la barra del bar, ¿no? Entonces, pues es esto. Es decir, es lo que decía David al principio, que empatizas con el personaje. Porque lo ves, lo pasa mal, ¿eh? El tipo, la verdad es que he sido bastante cabroncete con él, porque lo pasa bastante mal, ¿eh? Pasarlo mal es quedarse corta, ¿eh? Yo recuerdo que estábamos en Atento, que comentábamos la historia, y él mismo se arrepentía de hacerlo sufrir tanto. Yo recuerdo sus palabras, que decía, creo que me estoy pasando, le voy a dar un descanso. Igual me he pasado un poco, ¿no? Igual me he pasado un poco con el pobre hombre, ¿no? Pero bueno, al final la vida tiene eso, ¿no?
Es decir, la vida tiene momentos felices, tiene momentos no tan felices y tiene momentos muy duros. Y bueno, yo ahora mismo estoy pasando un momento muy duro y no me he refugiado en la cerveza, pero ganas no me han faltado. Entonces, ya me respondes a una pregunta, ¿se podría decir que el personaje que más te representa o que más te apega realmente es el protagonista? Es una especie de alter ego sin serlo del todo. Es lo que yo podría haber sido en otra línea temporal, por ejemplo. Lo podría decir así, no se me ocurre una mejor manera de definirlo. Y pregunta trampa, Ahí nada. ¿el personaje que más te ha costado crear, darle forma? El personaje que más me ha costado. Darle forma, representarlo, plasmarlo. Yo creo, o sea, no me ha costado tanto Leto, porque como ya os he dicho, es como una especie de alter ego, el padre. El padre me ha costado muchísimo. Y porque es meter a un personaje que no se parezca a Leto cuando habla. Y eso es lo enlazo con lo que decía antes de cierto punto de la novela, es lo que más me costó, porque los quería diferenciar mucho. Entonces, igual lo parodié o igual no lo sé, esto ya depende de cada uno cuando se lo lea, pero me costó mucho. Además, me acuerdo que te lo comentaba. Por eso he dicho pregunta trampa. Me acuerdo que te lo comentaba, Sí. así que... Y menos mal que tiene la duración que tiene, pero me costó mucho. La verdad que sí. Entonces, se podría decir que has tomado ejemplos reales de los personajes ficticios que has creado, ¿no? A ver, yo quiero dejar claro que esta no es una novela autobiográfica, ¿vale? Porque no lo Es que si lo fuera realmente podríamos O sea, salir no es todos basado en corriendo de hechos aquí, ¿eh? reales, yo no consumo sustancias. Los que se hayan leído la historia ya saben por dónde vamos, ¿eh? No siempre, yo no consumo sustancias, no siempre al menos. No me pasan estas cosas, por suerte, me pasan otras, pero estas no. Pero sí que he tomado cosas que me han pasado, cosas de mi infancia, pues para hacer ahí un popurrí de tal. Entonces, pues alguien tenía que pagar el pato y en este caso ha sido Leto, pero vamos, que una autobiográfica no es, en absoluto. Pero sí, ya os digo, he cogido pues cosas que me pasaron y se las he encolomado a este señor. Pobre señor. Desde luego. Y sin marcharnos un poco del tema, sobre el tema de la realidad / ficción, también es verdad que, bueno, todo escritor normalmente, hoy en día tenemos internet, ¿no? Así que es más fácil empaparnos de historias, de mundos ficticios, ¿no? Antiguamente, pues justamente lo hablábamos antes, se basaba más pues el tema de los periódicos y demás. Entonces, esta historia que has formado, ¿qué similitud te has tomado? ¿Similitudes reales, de la vida real? ¿De dónde has sacado la inspiración, podríamos decir, para darle forma a esta historia? A ver, primero de todo, no he usado la IA. Usé el Google, pero la IA no. 2022 todavía no. Tienes la excusa de que todavía Sí, no. bueno. Dejando este apunte de lado, bueno, pues la historia sucede en Sardañola del Valles, que es de donde somos mi hermano y yo. Nos hemos criado allí y pasa allí y en Santa Coloma de Farnés, que es el pueblo de donde viene nuestra familia por parte de padre. Y esto es lugares que visité en mi infancia y en eso me he basado para escribir. Realmente no hay viaje, pero no está Leto yendo, o sea, no es Cataluña miniatura esto, ¿sabes? O sea, hay dos localizaciones y poco más. Entonces, pero en eso me he basado. Es que también hice un poquito de trampa, porque al final es mucho más fácil escribir sobre lo que tú has vivido, sobre lo que tú tienes en mente, porque a la hora de describirlo es mucho más sencillo. Entonces, pues ahí fui un poquito tramposo. Bueno, no, trampa no, porque realmente lo que hablábamos, ¿no? Los escritores realmente siempre se han basado en historias que han conocido, sí, pero no de visita. Pero no es, o sea, no es un Tolkien, quiero decir, no me he No te has inventado, inventado. ¿sabes lo que te quiero decir? Es mucho más sencillo, pues si yo he estado en esta sala, pues describí esta sala, pues entro por la puerta y observo que era una sala muy grande, con no sé qué, bla, 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 bla. Pues esto es lo mismo. No es como el género de fantasía, por ejemplo, que te lo tienes que inventar todo y tienes que visualizarlo tú. En ese aspecto, pues es mucho más sencillo escribir sobre cosas que has visto y que conoces y que recuerdas.
pero la verdad que está muy bien para empezar. O sea, para empezar siempre conocer bien los lugares, ¿no? Porque realmente los escritores incluso viajan lejos para ver. Correcto, Y yo creo, sinceramente, desde mi punto de vista, que los lugares se nota que los conoces muy bien, ¿no? Por el tipo de descripciones, pero que la verdad que es que encajan con la historia, ¿no? Realmente le da una forma y una profundidad, ¿no? Te lo imaginas, tú como lector estás ahí dentro. Estás con Leto, estás viviendo esa situación. Con la cámara al hombro. Exacto, y a veces incluso no te gustaría estar ahí, ¿no? No, Y dices, no ¿qué sé. haces? No, ves hacia atrás, ¿no? Exacto, sí. Pero realmente es un momento que realmente lo merece. Yo creo que para mí encaja y es una descripción que has hecho muy buena y que está muy bien. Sí, no, yo tampoco pretendía grandilocuencia, simplemente pues es una historia de alguien normal que le pasan cosas y ya está. No, yo, género de fantasía, no me verás escribiendo eso. No me voy a meter en esos jardines yo. ¿Y rutina? ¿Qué rutina has tenido para escribir esta novela? Completamente caótica, o sea... Escribía... Bueno, a ver, todos lo sabéis, pero yo trabajo 13 horas cada día y escribía pues cuando podía. Cuando no me caía encima del teclado, básicamente. Entonces, pues, un caos. Un maldito caos. O sea, soy lo menos disciplinado que te puedas echar a la cara en este sentido, la verdad. Y el tema también, estamos hablando de que se ha escrito en el 2022, ya han pasado 4 años para que lo podamos ver, ha habido, como ha dicho ya, dificultades, ¿no?, para que pueda salir a la luz. Al fin lo tenemos aquí, ¿no? Y gracias a esto también se ha podido dar una mejor forma y una pequeña mejor definición, Sí. una reestructuración, porque ahora al releerlo vi que habían cambiado algunas cosas, Sí. el inicio. Eso, bueno, forma parte del proceso de editorial, ¿no? Es decir, la editorial en este caso, tú mandas el manuscrito y te va mandando las correcciones, que se llaman galeradas, y te va diciendo, bueno, pues te cambio esto, no sé qué, tal, te lo subrayan en amarillo y tú pues estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y entonces pues hay un feedback entre editorial y autor. Entonces pues aproveché para cambiar algunas cositas, para pulir todo lo que se pudiera pulir. Y bueno, hubo un problema con la correctora, al final se tuvo que meter la editora y bueno, felizmente aquí lo tenemos. ¿Pensaste en algún momento, mientras lo estabas escribiendo, en abandonar? No, porque el libro como que me fue dictado como por ciencia infusa, ¿sabes? O sea, yo sabía perfectamente, o sea, sabía cómo empezaba y sabía cómo acababa. Y el trayecto desde el punto A al punto B se escribió solo. El problema no era la historia, el problema era escribirla para que fuera interesante de leer. Ahí es donde está el problema. Ya lo he dicho antes, tema de agujero de guión y todo este tipo de cuestiones. Pero la historia en sí es que me fue como dictada, o sea, estuve inspirado. Tan inspirado que bueno, hace poco he empezado la segunda parte y no me noto igual que en ese momento. No sé. También es verdad que coincidió con un momento muy complicado de mi vida y eso pues siempre, cuando uno está más sensible, pues como que está más inspirado a la hora, a nivel creativo, ¿no? Y justamente se me había ocurrido una pregunta, pero es que se me ha volado de la cabeza justamente. Pasa la Porque se me ha ocurrido directamente y De digo... momento bien, ¿no? ¿Estáis bien? No veo que no hay muchos bostezos, así que... Bueno. Sí, te iba a preguntar, ¿ya habías escrito antes? ¿Habías abandonado algunas cositas? Yo llevo escribiendo desde que estaba en la facultad, porque sí he ido a la facultad, lo que pasa es que no acabé la carrera. Y escribía relatos en la revista de la universidad. Y bueno, después de aquello siempre había querido escribir una novela. Escribí 2 novelas cuando era pequeño, pero bueno, eran típicos del malo muy malo, el bueno muy bueno y tal. Y luego he vuelto, después de la universidad volví a escribir, pero están todas en el cajón. No es como esta, que ya os digo que me fue como dictada, una pasada. Lo tenía clarísimo. Hubo un poco de pique interno, ¿no? En ese Hombre, momento. yo escribí No, ese libro porque tú escribiste el libro. Exacto. O sea, está clarísimo. Dijo, este ha podido, Porque soy un yo también puedo. Porque soy un envidioso de mierda. O sea, esto está No, pero clarísimo, es que vamos. realmente
Esto me alegró un poco, ¿no? Me animó un poco porque fue como un poco de, no la inspiración, pero fue como un poco el pique, ¿no? De que, venga, va, yo recuerdo ese momento donde intentaba animarle, ¿no? De, venga, va, tú puedes, ostras, yo recuerdo y me decían, no, es que ya he hecho otros escritos anteriormente, que me pasaste, y nunca los he acabado porque nunca tenían rumbo, pero siempre había tenido una historia, porque esta historia también tenía un reflejo, una inspiración de otro sitio, ¿no? Bueno, esta historia viene por un suceso que pasó poco antes de que empezara a escribir. Pero aparte de la historia, ¿también te gustaba el tema del... Vale, ya sé por dónde vas, vale. Bueno, yo estaba... Sí, disculpa. A mí siempre me han gustado los videojuegos, ¿vale? Entonces, hay una saga que me gusta mucho, se llama Silent Hill. Y bueno, son videojuegos de terror psicológico y está claro que se basa mucho en esos juegos, sobre todo en Silent Hill 2. También se basa en una película que se llama La escalera de Jacob, que también es mucho de este estilo. Y bueno, las influencias son básicamente estas. Y porque yo recuerdo esos momentos, ¿no? De que lo comentábamos, de que mi pequeño relato, porque era un relato breve más que una novela, se la leyó en 2 horas, a él mismo, en un momentito. Y yo recuerdo que me comentabas, ¿no? Ostras, me gustaría escribir, ya he escrito otras cosas, pero nunca las he terminado, tengo una idea. Y recuerdo, o sea, te sientes un poco orgulloso, ¿no? Porque yo intentaba empujarlo, venga, va, yo te intentaré leerlo. Y sí, cuando empezó, iba costando, iba pasándome pequeños fragmentos, ¿no? Pero a medida que me los iba pasando se le veía motivado, ¿no? Se le veía escribiendo. Me sorprendí a mí mismo. Sí, exacto. Y tú mismo tuviste una evolución, ¿no? Dentro de esa pequeña escritura, te diste cuenta, notaste una pequeña evolución desde el principio que empezaste a darle forma hasta el final. Sí, porque es como cuando uno empieza una carrera. Ya llega un momento que la inercia ya te lleva. Es así. Al principio cuesta arrancar, pero luego la inercia ya te empuja. Sí. Y esta novela, es lo que tú dices, esta novela está aquí ahora mismo por un pique entre 2 compañeros de trabajo. Para que veáis cómo a veces la tontería que es, ¿sabes? Sí, y no, la verdad que es eso, o sea, yo mismo que sabía, él ya me explicó, ¿no? Desde dónde empezaba y a dónde quería llegar, y cómo iba evolucionando la cosa, ¿no? Incluso metió un guiño de mi primera novela. Hay una colaboración. Hay una pequeña colaboración entre mundos y universos, ¿no? Hizo mucha gracia, muchas gracias por este detalle. Porque tú también la tuviste la segunda novela. Sí, también. Y nada, ¿no? Pues se vio, ¿no? O sea, la mayoría de las que estáis aquí atento, ¿sí? La mayoría de atento. Pues si os leéis la novela, que más os vale que os la leáis después de estar aquí, más os vale, veréis que hay descripción de atento. O sea, aparece atento. Todo realmente no inicia directamente en, porque hay un pequeño recuerdo antes de entrar, pero realmente una vez inicia la historia, inicia en atento. O sea, si realmente lo empiezas a leer, tú estás en la planta en la que estás, en el valle, en el sitio, y te identificas en el sitio que estás. Por eso que es muy interesante, ¿no? De que aparte de toda la historia que hay, si realmente has trabajado en atento, te puedes localizar, aunque sea en una pequeña fracción de capítulo, ahí, ¿no? Sí, es un poco... Te ayuda a meterte todavía más en esta historia, ¿no? Sí. No, era claro, es que al final son recuerdos, ¿no? Porque algunos estáis todavía, otros ya no estáis, y al final la nostalgia es muy poderosa. Uh-huh. ¿Y decidiste iniciar el camino de Leto desde ahí por alguna cosa en concreto? ¿Fue algo como salir del paso, de decir, venga, va? A ver, porque la novela, o sea, después del prólogo empieza con una escena que me he tomado la libertad de cogerla de otro lado. Entonces... al final es lo que hablamos, es lo que hemos hablado antes. Uno escribe mucho mejor de lo que conoce. Y yo me he pasado más años que recuerdo en Atento, más años de los que puedo recordar, quiero decir. Y evidentemente, pues es algo que conozco muy bien el edificio, conozco muy bien las oficinas, pues mira, empezamos por ahí, ya está, ¿sabes? ¿Para qué nos vamos a ir a otro sitio? Así de sencillo. Muy bien.
Como veis, soy un escritor muy vago. No, realmente es que escribir no es fácil. Parece muy fácil. Hoy en día el problema que tenemos los escritores es que cualquier persona puede escribir y publicar. Hoy en día tú escribes un relato y sin que te lo corrijan, lo subes a Amazon y lo vendes. Bueno, lo tienes publicado. Otra cosa es que lo vendas, ¿no? Si tienes followers, ya lo tienes. Exacto, eso ya más. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente darle forma a una historia, ¿no? No es sencillo. Nada, pero tienes que separar los personajes, separar las escenas, tener una historia, un trasfondo, un sentido que tú quieras transmitirle al lector, ¿no? Porque no solamente le explicas una historia, sino quieres explicarle algo más personal. Y realmente es importante. Tú dices, sí, he sido vago, he explicado lo que conocía, pero realmente has cogido las herramientas y las has utilizado bien, porque si te cuesta entrar en una descripción, pues qué mejor describir que algo que realmente conoces de primera mano, ¿no? Y hoy en día los escritores, el tema de los escritores, no hoy en día, sino toda la vida, es muy difícil escribir en el sentido de que puedes redactar muy bien o puedes tener mucha imaginación. Las dos cosas es muy complicado. Es muy complicado. Este señor las tiene, ¿vale? Y sin sustancia. Exacto, y sin sustancias. Eso es más complicado, ¿no? A mí me cuesta más el tema de redactar, imaginar, me salen como churros, pero él redacta muy bien, él siempre ha sido muy irónico, ¿no? Entonces, esa ironía plasmada encima a una historia que realmente tiene un sentido. Aquí me he cortado mucho. En esta novela no es... No, y veo que también han habido recortes, al releerla. Sí. Han habido muchos recortes, Sí. Por eso que quien conocemos a Carlos, ya sabemos que es un arma sin seguro. Exacto. Él dispara. Y se nota, ¿no? La buena redacción, se nota la buena forma de construcción de la historia y está todo plasmado en una historia que realmente está muy bien escrita. Entonces, si aquí hubiese algún escritor empedernido que dijera, ostras, yo tengo alguna historia para explicar, me gustaría escribir, ¿qué consejo le darías tú? Que escriba la historia que le gustaría leer. Es lo único que puedo decir. Si, como dice él, hay un escritor o escritora en ciernes, que escriba lo que le gustaría leer. Y ya está. Que se sienta cómodo en todo momento escribiendo. Y ya está. O sea, no vayamos a cosas, pues como decía antes, grandilocuentes. No. Me encantaría leer una historia así. Escríbelo. Es que hoy en día el problema también es que cuando tú presentas una novela a una editorial, ¿no? Si no tiene 120 páginas mínimo, no las queremos. Si no tienes 2.000 seguidores o 10K seguidores, tampoco te quedas en puñetero bueno, caso. no te hacemos caso, ya eso es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a la hora de escribir, muchas veces el escritor se encabezona mucho, se preocupa mucho, ¿no? De las dimensiones de la historia, ¿no? Hay que meter paja, hay que meter hojas, hay que meter líneas, hay que hablar de cosas, ¿no? Y realmente te hacen perder el hilo. Y realmente esto a Carlos se la ha sudado por completo. Sí. Ha escrito lo que él tenía que explicar en la brevedad que tenía que ser. Ni una sílaba más. Exactamente. Y realmente ha cumplido el mínimo sobrado. Bueno, espera, disculpa que te interrumpa. Miento, el prólogo lo metí al final. Bueno. Eso es verdad. No, la novela originariamente empezaba por Atentos. Sí, por eso, ya al releer. Pero le metí el prólogo al final. Eso sí. Pero bueno, porque quería darle otra vuelta de tuerca más. Exacto. Pero ya no es por un tema de relleno. No, estamos hablando, bueno, sí, 4 hojas. Con 4 hojas no te vas a... Ya, pero bueno, o sea, no, la primera escritura, ya te digo, no tenía el prólogo. Pero lo metí para darle más contexto. Exacto, eso es otro tema. Has querido profundizar más, has querido... No es un relleno. No, es una explicación. Y que realmente sí, es lo que os decía, aparte del prólogo. Claro, es que yo conocía la historia completa y a mí el prólogo fue un poco de ¿no? Un poco agresivo, ¿no? Porque el prólogo ya te hace pensar, dar una idea de hacia dónde puede ir esa historia.
Pero luego empieza capítulo 1 y va hacia otro lado, distinto. Empiezan a pasar cosas completamente diferentes y dices, ostras, ¿no? Y a mí, claro, a mí me sorprende un poco al releerlo y ver el prólogo, pero sí que le da pues un poco de sentido, ¿no? Y sobre todo sentido a la frase inicial que hablamos, ¿no? De que la infancia, todo lo que pasa en la infancia tiene una repercusión sobre lo que pasa en el futuro. ¿Por qué esta frase? Porque al final es lo que comentaba al principio, o sea, la novela va de esto, va de la infancia, y va de quiénes somos en función de la infancia que hemos vivido. Y en función de la infancia porque claro, esto es la clásica, ¿no? De porque el hijo de un ladrón no tiene que ser un ladrón. Bueno, o sí, o a medias, o claro, es que esto depende o sea, no eres tú el único que mueves el timón. Todas las circunstancias vitales son los que te llevan a un lado o hacia el otro. Y esto pues va de esto. Realmente la novela, si el leitmotiv de la novela es lo que sucede en la infancia, lo que nos define como adultos el día de mañana. Sí, es verdad que tenemos elección, porque no nos podemos escudar nunca en esto, porque lo pase mal, pues no sé. Pero no es tan sencillo. Un poco nos también condiciona más de lo que queremos admitir. Un poco también, ¿no? No, sí, obviamente un asesino no es que haya sido asesino porque sus padres hayan sido asesinos, ¿no? Pero sí que a lo mejor ha habido un trastorno en su casa ha habido infantil. violencia, ha habido alcoholismo, ha habido X, Z, lo que sea, pues sí que tiene más probabilidades de tirar hacia el camino de la violencia. Pues esto es lo mismo. Y bueno, ya veréis a lo que me refiero cuando os la leáis. ¿Alguna pregunta que tengáis? Bueno, hablamos de la portada y ya... Venga, sí, el tema venga. de las preguntas, ¿vale? Venga. Portada. No sé si la habréis visto ya. De las veces que hemos compartido en Facebook, Instagram, en las redes sociales. Muy pesado. ¿Algo que quieras comentar de la portada? Bueno, pues la portada en realidad es que, claro, ¿cómo tú trasladas una historia como la que he escrito yo a una portada? O sea, imposible. O sea, era una cosa imposible para mí, ¿eh? O sea, no me daba más. Y como en cierto momento de la novela pasa una cosa y tal, dije, mira, esto tal, y al final salió esto. Buscando por internet encontré esta foto y dije, el amor a primera vista. Tal cual. O sea, fuiste tú entonces, ¿no? Yo Sí, pensaba que había sido editorial. No, yo se lo presenté a la editorial y la editorial le pareció perfecto. Es que aparte que me parece muy acertada, yo justamente lo estábamos comentando antes, a mí si me hubiesen preguntado ¿qué portada le pondrías a esta historia? No se me habría ocurrido esta portada y realmente creo que es la más acertada que puede ser para esta novela. O sea, realmente pensar es, bueno, no sé, es un maniquí, una persona sin cara, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues muy fácil. No os lo voy a decir. Lo vais a tener que leer y entender, porque es que no solamente pasa en un apartado, pasa en más de un apartado, sí, que realmente pasan situaciones y aparte que aunque no, a lo mejor no has caído, pero tiene mucho significado para la historia, ¿no? Sí, esa persona claro, sin rostro, claro, tiene mucho simbolismo a lo largo de la historia, lo que hablábamos también de la frase inicial de lo que te sucede en la infancia. Exacto. Te conviertes en... De hecho, bueno, si os dais cuenta, estamos en un chiquipar. Al final la huelga de bibliotecas me ha ayudado, ¿eh? Sí, sí. Porque lo hemos caracterizado de, de coña. Sí, sí. Al final hay la sesión de bolas para el que quiera. Eso, el que quiera luego se puede meter ahí, ¿eh? Unas bolas dentro, por favor. De hecho, por eso veníamos, ¿eh? Sí, hombre, ya me... Sobre todo tú. Hombre, ya te lo he dicho al principio. Bueno, pues alguna cuestión más que quieras preguntar. Pues no, pasamos ¿alguna al pregunta turno de preguntas. Si alguien tiene alguna, o alguna... que hable ahora o que calle para siempre. Ahí el actor. El título. Ostras, es muy buena, yo me he olvidado del título, ¿eh? Efecto y Madolón. Muy buena. A ver, el título se explica en la novela, en verdad. Es una... Imadolón es la conjunción de dos palabras, una en griego y otra en latín, y no puedo decir más porque si no es spoiler. Venía con ganas de leerlo, pero vamos, voy a ir por el camino. Sí, no, es por el de un efecto, es pues algo un efecto, algo que sucede, que una serie de circunstancias que sucede, por eso se llama efecto Imadolón. Imadolón es una conjunción entre una palabra griega y otra en latín.
porque tenía que hacerme el pedante, ¿sabes? Bueno, pero ya lo tenías muy claro ya desde a mitad de la novela, Sí, ¿recuerdas? sí, Más sí. o menos, o al final. Eso es porque no hice recuerdo. bachillerato de letras. Hay cosas que no cambian. No, pero la verdad que sí, se me había olvidado, muy buena pregunta, porque sí que tiene mucha importancia y mucho peso. Atención. Sí, sí, y es una curiosidad más que se resolverá dentro de la novela. Exacto, sí, sí. Yo te lo diría, pero es que si no se No, No es que no quiera decirte, no me quiero hacer interesante. llegaré a ella. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Pues yo tengo una. A ver, adelante. Antes has dicho de que te ha costado un poco hacer los personajes, ¿no? Sí. ¿Te ha costado más hacer la cosa buena? En plan, por ejemplo, un personaje, lo que te ha dicho, ¿no? El protagonista que se preocupa por sus hijas, pero también es alcohólico, bueno, que toma cerveza y tal. ¿Te ha costado poner esas cositas? Como las cosas buenas y las malas, digamos. No, porque yo no tenía ningún tipo de reparos en escribir una historia cruda. Vale. Porque, bueno, a ver, evidentemente esta novela no es para un niño de 10 años, Ay, no. es para público adulto. Sí, sí. Y como somos adultos, pues entiendo que nadie se va a escandalizar. Vale. Y si es así, lo siento. No quería. Bueno, pues lo damos por finalizado, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias por venir, de verdad, es un honor que hayáis dedicado tiempo de vuestras vidas en venir aquí, de verdad. Y bueno, espero que la disfrutéis tanto como yo al escribirla, entre comillas. Y de verdad, muchas gracias por venir. Y gracias sobre todo a David porque por hacerme del maestro de ceremonias y por su amistad y por toda la ayuda que me brindó y la que me ha brindado después de aquello. Y nada, que un aplauso para él, por favor. Debo añadir que la verdad que para mí fue, cuando él me lo dijo, me gustaría que presentara, si me puedes ayudar a presentar la novela, para mí fue un gustazo, ¿no? Porque me gusta y como yo viví en ese momento, viví toda esa transición, esa evolución y todo eso, pues la verdad que me hizo mucha ilusión, así que muchas gracias por haberme dejado este placer y este honor de... Hombre, porque nos gusta este rollito. Exacto. Y también le quiero dar las gracias a Néstor, que fue el lector cero, que fue, aparte de él, fue el que le pasé todos los capítulos, así que un aplauso para él, por favor. Y por cierto, este señor en breve va a publicar un libro de poemas, que lo sepáis. Volveremos a estar aquí en la sala. Exacto. Esta es para él. La editorial tenga el gusto de publicarlo. Sí, que se están roneando un poquito con el tema. Bueno, Pero bueno, las editoriales es lo que tienen. pues damos Muchas por gracias. finalizado el evento. Ahora hay ahí pisco labis que he comprado y nada, vamos a festejar un poquito. ¿Vale? Muy bien. Un abrazo. Gracias.